Una noche tranquila de diciembre, en la casa de Ramón suena el teléfono a deshora. Asustado se levanta de la cama y atiende. Una voz en el teléfono le advierte que su hijo Martín fue secuestrado, que no llame a la policía y que si hace todo como le piden, va a ser liberado. Asustado accede a las indicaciones después de que escucha la voz de su propio hijo. Luego de colgar, cambia de opinión y decide dar aviso a la policía para lograr dar con el secuestrador. Los oficiales se acercan a la casa de Ramón y comienza el sutil operativo para aprehender a los secuestradores. Mi nombre es Jorgelina Pachamé, soy licenciada en fonoaudiología, trabajo en la sección acústica forense, que en realidad antes se llamaba Gabinete de Identificación de Voz desde el año 2006. Es un trabajo muy minucioso en lo que tiene que ver con el análisis del habla y del lenguaje y de las entonaciones, de la articulación en general, de los rasgos prosódicos y articulatorios de las personas, donde uno hace una descripción de un poco todo esto, ¿no? Nosotros trabajamos exclusivamente con pericias de identificación de voz. Sí, no es un trabajo abierto que uno dice, bueno, capturamos voces de la población en general. No, esto no se hace. Trabajamos con voces judicializadas en general y se trabaja un poco, cada pericia cuando ingresa tiene sus particularidades, porque no todas llegan de la misma forma. Entonces, nosotros vamos a recibir las voces. En la mayoría de los casos recibimos voces dúbitas, que van a tener que identificarse, ¿no? De alguna forma. Entonces, esas voces pueden venir en cassettes, pueden venir en CDs, pueden venir y ser resultantes de intervenciones telefónicas, pueden ser resultantes de grabaciones caseras que personas hayan hecho en sus casas, supongamos de una amenaza, o de grabaciones de contestadores telefónicos, que pueden venir en pendrives, pueden venir en celulares, incluso nos han llegado en algún momento. Bueno, y a partir de ahí lo que se hace es, una vez que se recibe el material, lo primero que hay que hacer es definir cuál es la voz de interés, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos definida la voz de interés, esa voz se separa, se la deja como sola en un archivo y a partir de ahí se comienza con una tarea de preparado de ese material para ser cotejado. ¿Por qué digo preparado? En general en las grabaciones telefónicas, ustedes las habrán escuchado, han salido muchas al aire por televisión o en YouTube, hay algunos videos y demás. Todas las voces y todas las conversaciones al venir por un canal telefónico tienen un nivel de ruido. Tranquilícese porque se trata de su hija. Acá me está saliendo en la computadora. Un segundo le paso con el comisario Mario de Gastaldi, que le va a pasar a informar lo que sucedió. Hola. Sí. Sí, ¿quién habla? Señora, sí, le habla el comisario Mario de Gastaldi. Bueno, bueno, ¿usted se encuentra con alguien que la pueda contener en este momento? no, yo estoy sola. Bueno, usted está sola, bueno, le paso a informar, señora. Nosotros no somos policía de la federal, somos un grupo que nos dedicamos al secuestro, señora. Fuimos a secuestrar al hijo de un empresario y su hija Silvia lamentablemente vio algo que no tenía que ver y la tuvimos que levantar de la vía pública para poder irnos del lugar, ¿me entiende? Perfecto, señora. Escuche bien lo que le voy a decir en este momento. Yo en realidad no soy de la policía, esta señora no ha salido a las 4. Esta señora salió a las 3 de la tarde de su trabajo y lamentablemente ella se encuentra con nosotros en este momento. Y le voy a decir por qué. Esta señora lamentablemente ha sido testigo de un secuestro. Nosotros fuimos a levantar al hijo de un empresario. Yo pertenezco a una banda de secuestradores. Fuimos a levantar al hijo de un empresario y ese secuestro no se llevó a cabo debido a que Laura vio cosas que no tenía que ver. Todas las voces y todas las conversaciones al venir por un canal telefónico tienen un nivel de ruido. Además de ese nivel de ruido, puede ser que estén saturadas, puede ser que la calidad con la que se ha capturado esa voz no haya sido la ideal y entonces en ese caso nosotros necesitamos que se realcen las frecuencias agudas para poder determinar después justamente la calidad de esa voz para ver si es peritable o no. Mi nombre es Federico Gabriel Marino. Me desempeño como agente en esta sección acústica forense. Soy técnico en grabación y postproducción de audio. Mi trabajo consiste, en primer lugar, como auxiliar de las peritos fonoaudiólogas, el auxiliar superior Pachamé y el auxiliar superior Castro. Ellas hacen la parte de los cotejos entre las voces, cuando estamos hablando de identificación de voces. Pero antes de eso,
hay una etapa de acondicionamiento del audio, de verificación de su aptitud, porque no todo audio es útil para cotejo. Particularmente, la tarea principal que se hace en esta sección es la identificación de voces. Pero dentro de la rama más técnica de las operaciones que hacemos, también hay otras operaciones que tienen que ver con la autenticidad de los archivos de audio, es decir, una persona presenta una grabación y dice, esta grabación no es original, está editada, está adulterada, y nosotros podemos verificar eso, por ejemplo. También podemos realizar el filtrado de grabaciones para mejorar la inteligibilidad. Frecuentemente hay grabaciones que no se llegan a entender por un nivel muy alto de ruido o por la reverberación, el eco del lugar en el que se realizó la grabación, la calidad de los artefactos que se usaron, la distancia de la persona que habla al micrófono que grabó determinada conversación, y nosotros podemos, a través de las herramientas digitales que tenemos, mejorar ese audio para que se logre entender de la mejor manera posible el contenido de esas conversaciones. La mayor problemática que hoy tenemos es cómo, digamos, cada vez más se baja la calidad en la cual se capturan y se almacenan todo, las voces, las imágenes, ¿sí? Y nosotros necesitamos de una calidad mínima para poder analizar la voz. Es la mayor problemática que tenemos en cuanto a que no existe espacio de guardado suficiente para grabar en una buena calidad todas las voces que se deberían grabar. Si bien no todas las voces van a ser para peritar, o sea, para hacer identificación de voces, la calidad en la que se graba, digamos, es la mínima que hoy por hoy se puede aceptar. Pero esto es algo que pasa a nivel mundial. Mi nombre es Federico Páez, estudié en la Universidad Nacional de Lanús la carrera de audiovisión, trabajé como técnico residente en Group, en Palermo, y actualmente ejerzo como sonidista, monitorista o DPA de bandas de Deni, Salta la Banca y Euforia. Cuando hablamos de audio estamos hablando de las 4 características del mismo. La frecuencia, que se mide en hertz, que tiene que ver con la altura, de grave, medios y agudos. Después tenemos la duración, que es cuánto tiempo dura ese sonido del cual estamos hablando, que se mide en segundos. Después tenemos la intensidad, que es cuán fuerte suena, que se mide en decibeles. Y luego tenemos una característica más que se llama timbre, que es lo que nos hace diferenciar dos instrumentos que trabajan en las mismas frecuencias, pero que no suenan iguales. Por ejemplo, un violín y una guitarra. Cuando hablamos de frecuencias tenemos que entender que existen los graves, los medios y los agudos, entendiéndolo de un modo muy simple, y que la voz humana se encuentra en el medio de todo eso. El oído humano ha evolucionado en función de esto para que en esa frecuencia sea mucho más sensible. Cuando estamos en un boliche no necesitamos que nuestra voz suene más fuerte que los parlantes del lugar, sino que simplemente el hecho de que nuestra voz se encuentra en cierto rango de frecuencias, el oído humano va a entenderlo mucho más fácil. Cuando hablamos por teléfono sucede lo mismo. Intentamos escuchar una canción a través de un teléfono y va a ser prácticamente imposible. Sin embargo, cuando alguien nos habla, lo entendemos mucho más. Esto tiene que ver con cuestiones físicas, no es que el teléfono tenga alguna característica particular. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que está diseñado para que suene mal el teléfono, porque eso lo hace más fácil de transportarlo. En este programa que nosotros utilizamos para el filtrado de archivos, tiene una serie de filtrados que se utilizan, por ejemplo, para quitar el eco, como es el de reverberación, para realzar las frecuencias agudas, como es el ecualizador. Uno puede capturar las características en el campo de las frecuencias, es decir, de lo grave a lo más agudo, cómo se comporta el archivo para poder imitarlo o contrarrestarlo justamente con este filtro. Se procede a filtrar el archivo. Vamos a observar que en la ventana la forma de onda, que es como se llama esta parte que estoy señalando con el mouse, se modifica luego de que yo pulso la filtración y el archivo ya está filtrado y listo para el cotejo.
De todas maneras, este mismo resultado se va a volver a verificar en el espectrograma para ver que sea útil. De no ser útil o de haber algo para retocar, se va a mejorar un poco más, o se va a volver a pasar por este programa y ahí sí ya se va a proceder al cotejo. Una vez que se determina si esa voz es peritable o no, se pasa a la etapa de cotejo. Y ahí veremos si tenemos otra voz dúbita contra la cual cotejar. En muchos casos, por ejemplo, pasa que hay varias amenazas donde nos preguntan si es el mismo autor. Entonces, en ese caso son todas voces dúbitas donde yo tengo que definir si es o no la misma persona. Puede ser que nos venga una voz indúbita, por ejemplo, de una declaración en un juzgado, de un juicio oral que haya habido previamente, de una toma de testimonio. El mismo juzgado nos manda el indúbito y nos manda el dúbito, y en otros casos se hacen cuerpos de voces acá mismo. A fines del siglo XIX se comenzó a registrar el sonido. Edison fue el primero en hacerlo con el fonógrafo. Y los fines en esa época eran más que nada científicos, poder registrar el audio y reproducirlo o experimentar con lo mismo. Hasta que llegó un punto en el que se empezaron a vender parlantes y todo el mundo en su casa tenía cómo escuchar audio registrado. Se empezó a profesionalizar esto, se crearon los estudios de grabación, las consolas de sonido, se empezó a grabar en multipista, hicieron las grabaciones cada vez más complejas mediante el soporte en el cual se podía reproducir. Al principio fueron discos de pasta y vinilos porque era un modo más fácil de transportarlo y era más seguro que los métodos anteriores, ya que el mercado necesitaba que la gente en su casa escuche música y era un buen modo de venderla. Empezaron a vender parlantes, empezaron a sofisticar, a crear estudios de grabación y todo lo necesario como para que este mercado se haga cada vez más sofisticado. La policía instaló un dispositivo de grabación de llamadas en el teléfono de Ramón. Cuando el secuestrador llamó para concertar el intercambio, ya tenían la voz a identificar. Por ahora, la única prueba contundente. Se coordinó el intercambio del dinero por Martín, con el operativo policial pertinente para atrapar a los secuestradores. Ramón dejó el dinero según las indicaciones. Luego de la liberación del rehén, la policía pudo seguir y atrapar al secuestrador. Sin embargo, él mismo decía que a él solo le habían pagado para que dejase a Martín en el lugar. El sonido, en realidad, si lo reducimos a algo simple, es aire en movimiento, que nuestro oído, como si fuese un micrófono, reproduce y transforma en información que se decodifica en nuestro cerebro. Para eso tenemos que tener en cuenta que necesitamos un medio por el cual se transmita, sea agua, aire o lo que sea. Cuanto más similar a los medios naturales en los que existimos nosotros, más inteligible va a ser eso. O sea que si hablamos en el aire, nos vamos a entender perfectamente. Si hablamos bajo el agua, va a haber una distorsión a la realidad de lo que estamos diciendo, que lo va a hacer más difícil de entender. Y si no existe un medio, como por ejemplo en el espacio, que no hay aire, no va a sonar. La Policía Federal desbarató una superbanda y detuvo a 13 personas acusadas de realizar secuestros virtuales en Capital Federal y el conurbano. Hace instantes, ¿cómo operaban? Conocimos las escuchas de esta banda que lo que hacía era realizar secuestros virtuales, que llamaba a una gran cantidad de gente, se cree que 150 llamados por noche, simulando tener a un familiar secuestrado, pero en realidad no era así. Bueno, te muestro un poco de qué se trata, digamos, esto del análisis de voces. Como verás, en este gráfico hay como varias zonas más blancas, más claras, ¿sí? Que yo esto puedo ir aumentando o no el contraste, ¿sí? Y voy observando estas líneas que se van generando. Estas líneas son las formantes, son los picos de mayor resonancia del tracto vocal. Y cada uno de nosotros va a tener estos picos en determinadas zonas, ¿sí? Del espectrograma, digamos, y que tienen que ver con la identidad nuestra. ¿Por qué tienen que ver con la identidad nuestra? Porque tienen que ver con la estructura de nuestro cráneo, ¿sí? Y con las partes móviles, blandas, que se mueven en la boca cada vez que hablamos. Entonces, con la lengua, con la distancia entre la punta de la lengua y los dientes, entre la base de la lengua y el velo del paladar, son
todos rasgos que tienen que ver con nuestra forma de hablar y nuestra forma de mover todo el tracto vocal. Esto es único de cada uno. O sea, no hay dos personas que lo hagan de la misma forma. Y vos me podés preguntar, bueno, ¿qué pasa con los gemelos? Que son tan parecidos, uno los ve y son tan similares. Bueno, siempre hay una mínima diferencia en los cráneos, en las estructuras óseas, en la forma de mover la lengua. Eso es una diferencia milimétrica quizás, pero eso se traduce en este gráfico donde nosotros después generamos mediciones. ¿Cuántas? Cientos de mediciones. No es que es una sola que yo miro y me fijo y bueno, y ya está, es esta persona. No, yo hago cientos de mediciones del tracto vocal para poder determinar si es o no la misma persona. Entonces, lo que yo hago es tomar, en este caso, por ejemplo, una vocalí, y lo que yo voy a hacer es determinar dónde se encuentran ubicadas la tercera y la cuarta formante, que son estas que estoy señalando, ¿sí? ¿Por qué solamente tercera y cuarta formantes? Porque son las que menos modificaciones sufren voluntariamente, ¿sí? Si yo miro varias personas y lo único que miro son primera y segunda formantes que tienen que ver con lo que decimos, con la palabra, con la vocal que se está diciendo, bueno, seguramente varias personas caigan en la misma región, ¿sí? Porque tienen que ver con la apertura de la mandíbula, con cosas mucho más groseras. En cambio, las tercera y cuarta formantes son las que nos dan identidad, ¿sí? Entonces, es esta zona de tercera y cuarta formante, que es en este otro gráfico, es esta zona más aguda, ¿sí? La que ayudamos a realzar o a darle intensidad a la voz para poder identificar cuando hacemos las tareas de filtrado y de mejoramiento de la voz. Ahora voy a mostrar más o menos cómo se compone un micrófono. Hay a grandes rasgos 3 tipos de micrófonos: dinámicos, condensadores y de cinta. Este es un micrófono dinámico que es de los más comunes, es una marca muy reconocida y casi un estándar en el mercado. Estos micrófonos funcionan por sí mismos en realidad, no necesitan tensión ni nada que los alimente. Esto que vemos acá es el diafragma del micrófono, es lo que se mueve hacia adelante y hacia atrás cuando recibe presión. Presión que es aire en movimiento, que es lo que dijimos que es el sonido. A través del diafragma traduce esa información al circuiterío del micrófono y finalmente lo que es electricidad. Esta electricidad que se transmite con un cable hasta la interfaz de grabación o lo que tengamos para grabar o reproducir, es decodificado por esto que tengamos nosotros y transformado de nuevo en sonido. Ahora vamos a realizar una grabación para demostrar diferentes calidades de audio y la vamos a deteriorar en postproducción después, como para que ustedes escuchen la diferencia entre algo con un buen bitrate, un buen rango dinámico y un buen nivel, a comparación de algo que está completamente deteriorado. Hola, esto es una prueba para chequear la calidad del audio. Hola, esto es una prueba para chequear la calidad del audio. Bueno, cuando estábamos hablando de audio y de digital y analógico, tenemos que mostrar también que hasta acá el audio sucede como en la vieja época. Analógicamente se traduce por medio de componentes electrónicos y en la modernidad la gran diferencia es este tipo de elementos los cuales transforma de analógico a digital el audio. Si hablamos a través del micrófono, podemos ver que si yo aprieto un pequeño botón acá, podemos ver que aquí estamos transformando esta señal real en una, podemos decir, ficticia o digital, y que eso después se transforma de nuevo en audio una vez que atraviesa los parlantes. Les voy a mostrar mi voz. Esto que vemos acá es la forma de onda. Y a partir de ahí yo lo que voy a crear es el gráfico del espectrograma. Yo lo puedo ver en blanco y negro o lo podemos ver en color. Empezar a ver, recorriendo, a ver dónde están las formantes ubicadas. Y a partir de ahí voy buscando esta estructura del tracto vocal si se repite o no.
y las empiezo a apilar, ¿sí? Acá tengo una diferencia, la puedo medir, las puedo marcar. Yo lo que voy buscando es concordancia en los picos de resonancia del tracto vocal, ¿sí? Y voy buscando este patrón cantidad de veces que tiene que aparecer. Si un patrón así me aparece una vez, no es significativo para esa persona, entonces no es un rasgo característico del habla de esta persona. Yo lo que voy haciendo es buscando de patrones diferentes que se empiecen a repetir. Y ahí tengo la caracterización o la medición del tracto vocal de esa persona. Cada vocal tiene formas diferentes. Por ejemplo, acá debemos tener una E. Esto es una E. Ven que tiene una forma distinta. Tiene un pico grave y 3 picos más agudos. Yo la pongo al lado de la otra. Ven que es distinta la forma. Esta tiene 2 picos graves, 2 agudos. Esta tiene 1 más grave y 3 que se siguen hacia arriba. Acá tenemos una E en celeste y una I en color verde. Entonces se van variando, son patrones diferentes, formas diferentes de mover el tracto vocal. Y esta es básicamente la tarea que hacemos, ¿no? Para tener pruebas concluyentes contra el detenido, se realizó bajo orden judicial una grabación de la voz del mismo y se mandó al Departamento de Acústica Forense junto con la voz dúbita del secuestrador, grabada en la casa de Ramón en el momento que le daba las indicaciones de entrega del dinero. La pericia determinó que las voces pertenecían a la misma persona. De esta manera se tenían pruebas concluyentes que el detenido era el autor material del hecho y no solo de la entrega del secuestrado. A mí me parece que la voz, y esto ya no por que sea un parecer mío, sino por ser una biometría considerada dentro de las biometrías dinámicas, así como la cadencia de la marcha o digamos, los rasgos de escrituras y demás, al ser una biometría dinámica es una forma más de generar una medición de las conductas humanas de alguna forma, en este caso de la voz y del habla. Y nosotros justamente lo que hacemos en este gabinete es hacer mediciones del tracto vocal para llegar a una identificación. Entonces me parece que es una forma más de identificar a las personas, así como la huella, así como es el rostro, como es la foto. Es una forma más, digamos, que esto obviamente apunta a mayor seguridad. Hoy por hoy los bancos, la gran mayoría, tienen identificación por voz y tiene, digamos, acceso a muchos de sus sistemas por voz. Y bueno, y esto es parte para también aumentar la seguridad, ya no solo la huella, la imagen, sino que también incluir a la voz como un patrón biométrico más para la identificación de las personas. Y bueno, y después también para que ayude a combatir el delito, ¿no?